a todos e todas aqui presentes. Nós vamos dar início agora à nossa conferência. Eu vou fazer a apresentação do professor Agustin Lau Montes, que está aqui presente, que é doutor em Sociologia Histórica, é um intelectual ativista afrodescendente, de origem porto-riquenha, que é professor de Sociologia na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde também ele é pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos e do Caribe e professor do doutorado em Estudos Afro-Americanos. Ele tem publicado vários livros e uma grande quantidade de artigos em temas tais como globalização, movimentos sociais, questão urbana, identidades étnico-raciais e racismo, pensamento crítico caribenho e afrodiaspórico, teoria decolonial, estudos da africania e de educação intercultural. Ele tem sido também um ativista em uma multiplicidade de frentes, incluindo os processos do Fórum Social Mundial e das redes afrodescendentes nas Américas. É membro do Comitê Coordenador da Articulação Regional Afrodescendente das Américas, ARAAC, e também é professor de Estudos Latino, América e Caribe, e afiliado a uma série de programas de universidades, onde ele é professor e pesquisador e convidado, como é o caso da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, em Quito, no Equador. Ele também é professor convidado da Universidade del Valle, Universidade del Externado, Universidade de Antioquia, na Colômbia, e em muitas universidades da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa. Entre os livros publicados, tem Contrapunteus Diaspóricos, Cartografias Políticas de Nossa América, que eu acabo de receber um exemplar aqui, muito grata, professor. Também o livro Descolonialidade do Poder, Crise da Civilização Ocidental Capitalista e Movimentos Antissistêmicos e Afro-Americanos. Outro livro, Debate sobre Racismo e Política Racial nas Américas Negras, coeditado com Cláudia Mosquera e César Rodrigues Garavito. Latinização da Cidade de Nova York, editado com Arlene Dávila, e Tecnofuturos, uma crítica da intervenção, uma crítica dos estudos latinos e de intervenção, editado com Nancy Birabal. Então, muito contentes pela sua presença, professor. Pela primeira vez, o recebemos nesse congresso, e estamos muito contentes de ter trazido alguém que tenha uma reflexão sobre o Caribe, uma vez que nós temos centrado mais uma reflexão sobre a América do Sul, muitas vezes ficando fora essa dimensão caribenha. Então, passa a palavra para o professor. Vou pegar o livro. Sí, déjame ver, aquí tengo un poco el micrófono, sí. Ya. Muito obrigado por el convite del Congreso, al Comité Organizativo del Congreso Nacional de Sociología de Brasil, brasileira, sobre todo a la profesora Edna Castro por su amable invitación. Voy a hablar en español porque mi portuñol pues no es suficientemente bueno. Estoy muy contento de estar aquí en Belém do Pará y quiero dedicarle esta palestra a estas 4 personas
el legado y a la memoria de 4 personas que fueron de quien fui muy cercano, que no están en presencia física con nosotros, que ahora son ancestras y ancestros, que son Aníbal Quijano, Immanuel Wallerstein, Hugo Semmelman y María Lugones. 3 de ellos sociólogos, todos ellos fueron mis profesores y profesoras y amigos y amigas después de haber sido mis profesores y profesoras. En 1969, en medio de una ola de movimientos antisistémicos, de una vorágine que el prominente sociólogo Wallerstein denominó revolución en el sistema mundo, Gunther Frank escribía irónicamente la sociología del subdesarrollo y el subdesarrollo de la sociología. Un texto que hoy consideramos fundacional de la entonces emergente sociología latinoamericana. Hoy día, en medio de una profunda crisis civilizatoria, parafraseando a Gunther Frank, hacemos una sociología de la crisis que ha de analizar una crisis de la sociología. ¿Qué implica tanto un escenario de pugnas internas de tipo epistémico y político, como una serie de propuestas de cambio que caracterizamos como giros, o en portugués, viradas? Es decir, la sociología actual es un terreno de luchas entre distintas miradas epistémicas, programas de investigación, en el sentido del Lakatos, y proyectos políticos. El denominado paradigma del siglo XIX, que se fundamenta en la diferencia entre las 2 culturas de Snow, las ciencias y las humanidades, que formula las ciencias sociales como una división disciplinaria entre la economía, que estudia el mercado, los estudios políticos, el Estado, y la sociología, la sociedad, cada disciplina con un objeto y un método propio, ha llegado a su límite. Aquí no pretendemos hacer una cartografía del campo de la sociología, sino más bien mapear las mutaciones actuales en relación con 4 giros claves en las arqueologías y políticas del conocimiento. En esta coyuntura de crisis civilizatoria, estas son el giro duboisiano, y a lo mejor al principio no entienden, pero explicaremos, el giro descolonial, que está en boga ahora, el giro feminista interseccional y el giro ontológico, los cuales presentaremos en este mismo orden, que es más de carácter lógico que cronológico. No. Esto está jugando conmigo, hecho está jugando conmigo. El primer giro emerge del reconocimiento de W.E.B. Du Bois, el eminente intelectual activista afroamericano. A lo mejor Prudence Carter lo mencionó en su presentación, no pude estar aquí, que fue el primer doctorado en sociología en los Estados Unidos. Du Bois se doctoró en 1894 en Harvard con una tesis titulada La supresión de la trata esclavista africana a los Estados Unidos, que inauguró su mirada de la modernidad como un conjunto de procesos racializados. Su publicación en 1896 dio inicio a la sociología histórica del sistema atlántico. Cuando todavía no se hacía sociología histórica del Atlántico, ya Du Bois lo estaba haciendo. En 1899 se publicó su libro El Negro de Filadelfia, que fue la primera pesquisa sociológica sobre el espacio urbano, un trabajo empírico y teórico a la misma vez. 20 años antes de la Escuela de Chicago, considerada en el canon como pionera de la sociología urbana. Aldous Morris, en su libro El Académico Negado, que está ahí, Du Bois y el nacimiento de la sociología moderna, demuestra cómo las contribuciones pioneras de Du Bois a la sociología fueron borradas al construir un canon blanco
relativamente racista y conservador, que dejó por fuera toda una generación de sociólogos negros que ligaban la justicia social con la justicia racial. Hoy en la tarde voy a hablar un poco de esa tradición. Y la investigación social con las políticas de liberación. Morris muestra cómo Robert Park, líder de la Escuela de Chicago, se edificó como arquitecto tanto de la sociología urbana como étnico-racial, en detrimento de Du Bois, que no solo fue anterior, sino también fue su maestro. El mismo Max Weber, aquí también hay el libro sobre Max Weber, quien se conoció con Du Bois en 1892 en Berlín y reconoció sus valores como figura mayor de la investigación social, comentó que su concepción de etnicidad y raza que aparece en Economía y Sociedad como consensos históricos los aprendió de Du Bois. Esto a pesar de las diferencias entre Weber, quien abogaba por la distinción entre política y academia y asumió una postura pro-imperial, a contrapunto de Du Bois, que veía la sociología como un vehículo de emancipación y siempre esgrimió una política antirracista y antiimperialista. Como evidencia Chris McCauley en su comparación sobre teoría social y política de investigación en Du Bois y Weber. Aquí es importante destacar la relación entre la genealogía que Cedric Robinson llama la tradición radical negra y la historia de la sociología crítica. Robinson, que fue profesor de Sociología Histórica de la Universidad de Nueva York en Binghamton, donde terminé mi doctorado, en su libro Marxismo Negro, señala a Du Bois como pionero de la tradición radical negra, que elabora su proyecto epistémico y político en oposición al proceso histórico y global que denomina capitalismo racial, una categoría que se está usando mucho hoy día. En 1935, Du Bois publica su magnus opus, La reconstrucción negra en América, un análisis sociohistórico del periodo entre la abolición de la esclavitud y el surgimiento del régimen racista de segregación en el sur de los Estados Unidos, llamado Jim Crow, donde resalta la esclavización moderna como modo de producción capitalista y los esclavizados como proletariado, a contrapunto del marxismo occidental, que lo consideraba precapitalista, y celebra las formas democráticas comunitarias afro que surgieron en ese breve intervalo llamado Reconstrucción Negra. Este texto, junto con los jacobinos negros, aquí la versión en portugués, la historia de la Revolución Haitiana de Cedar James, publicado en el 1938, marcan tanto la teorización de la modernidad capitalista como estructura y proceso racializado, donde la esclavitud moderna fue un pilar, como el análisis de las acciones colectivas por la igualdad, la justicia, la democratización y la emancipación, en una narrativa que reconoce la centralidad de la agencia histórica de los sujetos de la africanía. Tanto Du Bois en la reconstrucción negra como James en los jacobinos negros analizan la economía mundo capitalista, los imperios modernos, el moderno Estado-nación y los escenarios políticos, epistémicos y culturales de la transmodernidad o la modernidad translocal como procesos racializados, una modernidad planetaria, como dice Dussel. Es decir, configuradas tanto por la explotación capitalista del trabajo y expropiación de la tierra, como por la dominación racial. A eso llamamos capitalismo racial. Tocando ese tambor, asumiendo la tradición radical negra, el giro duboisiano, y este es el giro duboisiano, en la sociología, ¿cómo llamamos a una suerte de renacimiento
del legado de Du Bois en la sociología americana. Y debo decir claramente que esto está haciendo mella, está teniendo influencia en la sociología en los Estados Unidos. Implica reconceptualizar la modernidad misma como estructuras y procesos racializados. Más que reconocer la importancia ocultada por el racismo epistémico de la figura de Du Bois para la teoría de investigación social, el giro duboisiano implica una manera de concebir y hacer sociología. Hutchinson y Brown, en su texto de la sociología de W.B. Du Bois, Modernidad racializada y la línea de color global, argumentan que metodológicamente una sociología global contemporánea duboisiana debe guiarse por una comprensión teórica del capitalismo racial y colonial, arraigada en el análisis histórico, definiéndola como un enfoque sociológico, un modo de investigación y una disposición hacia los objetivos y la práctica de la producción del conocimiento. La monumental obra intelectual de Du Bois y su compromiso de por vida por un quehacer sociológico comprometido con un socialismo democrático radical de carácter anticapitalista, antirracista, antiimperialista y hasta cierto punto antipatriarcal, han de servir de guía e inspiración, como dice Michael Buraboy, para una descolonización de la sociología. Aquí no podemos presentar mínimamente la riqueza de la obra de Du Bois. Solo señalaremos 3 elementos que orientan el giro duboisiano en la sociología. El primero es la concepción de la modernidad como estructura de procesos racializados, como hemos dicho, donde sus instituciones principales, como la economía mundial, donde hay una división racial del trabajo, la geopolítica dominada por imperios blancos occidentales, Europa y los Estados Unidos, que corresponde a una geopolítica del conocimiento, donde dominan las estructuras del saber occidental, hasta un orden global de jerarquías culturales e identitarias de carácter étnico-racial. El segundo elemento es el asumir el quehacer sociológico como una praxis de liberación, es decir, como una práctica de producción de conocimiento crítico que sirve como ejercicio de poder democrático radical contra la dominación. Y tercero, el reconocimiento de la importancia de la tradición radical negra, no solo para las luchas contra el racismo y por el poder negro, sino como un conocimiento crítico situado que es vital para la emancipación de la humanidad en su conjunto. El giro duboisiano implica una revisión de la genealogía de la sociología y la teoría social. En esta clave, Connell cuestiona la idea misma de una tradición clásica de teoría social y demuestra cómo el canon de la trilogía de Durkheim, Weber y Marx, como las figuras fundacionales, fue producto de un giro hacia una sociología imperial centrada en la producción metropolitana que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial con la tutela de Talcott Parsons, donde Marx no fue incluido al principio hasta las luchas por una sociología marxista en la coyuntura de movimientos antisistémicos de los 1960, precisamente cuando surgió la sociología latinoamericana, bajo esa impronta. El pliego a favor de una mundialización de la sociología a través de una teoría del sur, o desde el sur, que hace Connell y mucha otra gente, implica valorar figuras como Du Bois, que consideramos un campeón del sur en el norte, porque el sur global, como han dicho muchas voces de las epistemologías del sur, no es una simple geografía territorial, sino más aún una posición y postura epistémica y política crítica. En esa misma nota, Bambra postula una sociología relacional de carácter global que calibre la centralidad del colonialismo, del poder y episteme imperial en la constitución y diseminación de la teoría social hegemónica de corte occidental.
pero más allá, plantea que aún en esta genealogía occidentalista de la teoría de investigación social, y en ese libro él incluye a Du Bois junto con Weber, Marty Durkheim, en una construcción del canon es necesario incluir a Du Bois como una figura central junto a Marx, Weber y Durkheim, como hace Bambra, en una construcción del canon donde el único que valora la centralidad de lo racial y escribe una sociología histórica de carácter realmente mundial es Du Bois. Más allá de una revisión del canon de la teoría social clásica, dichas intervenciones implican cuestionar la idea misma de establecer un canon de figuras que tienden a ser letrados masculinos, lo que supondría un proceso plural abierto para mundializar las fuentes y los procesos de construcción de la teoría social crítica y la investigación que ella genera. En fin, argumentamos que el giro duboisiano es una especie de revolución en la sociología que debe trazar una nueva ruta que reúna una diversidad de tradiciones en la sociología crítica, en el sentido de Adorno y Horkheimer de constituir una crítica de la dominación que apunte hacia transformaciones radicales, a la vez que ofrezca directrices para nuevos caminos en la teoría social y la investigación sociológica. Esto implica despojar la sociología de su sesgo occidentalista, de las metodologías blancas, al decir de Bonilla Silva y Zuberi, que promueven una hermenéutica, las metodologías blancas que promueven una hermenéutica de la ignorancia, del racismo, como arguye Charles Mills, de la mirada heteropatriarcal, que reproduce la figura del sociólogo como varón occidental. A esto se refiere Buraboy, cuando plantea que el giro duboisiano es un gran salto hacia la descolonización de la sociología, lo que nos lleva al giro descolonial. Hace 15 años recibí un email de una socióloga boliviana donde decía que había hecho una búsqueda de cursos de sociología descolonial en todos los Estados Unidos y el único seminario que había encontrado era el que yo enseñaba en la Universidad de Massachusetts. El pasado semestre enseñé la 5ª edición del seminario titulado Mapeando el giro descolonial, que ahora cuenta con una nutrida lista de lecturas desde el campo de la sociología. Entre los hallazgos que marcan un cambio significativo en la sociología norteamericana y europea, está en la publicación de varios volúmenes sobre sociología postcolonial para descolonizar la sociología europea, donde destacamos a Manuela Boacca y Sergio Costa. La iniciativa de la sociología descolonial en American Sociological Association y la contratación de Julián Go como profesor de teoría social en la Universidad de Chicago, que se puede ver como un barómetro de tendencias en la sociología estadounidense. En su libro Pensamiento Postcolonial y Teoría Social, Go, que es filipino, plantea una tensión entre una tradición de teoría social de carácter metropolitano, formulada desde una perspectiva imperial, a contrapunto con una genealogía de pensamiento postcolonial, basada en una crítica de las estructuras de poder y conocimiento imperial, que va desde Du Bois y el panafricanismo radical del siglo XX, el pensamiento y política anticolonial de la tercera ola de descolonización en la coyuntura de los 50 a 70, donde surge el tricontinentalismo de África, Asia, América Latina y el Caribe, donde destacan los caribeños Aimé Césaire y Frantz Fanon, hasta la crítica descolonial de figuras como Edward Said, crítica postcolonial de figuras como Edward Said y Gayatri Spivak, y el colectivo Modernidad, Colonialidad de América Latina, donde saca relieve el sociólogo Aníbal Quijano y el filósofo Enrique Dussel. Go propone trascender la tensión entre teoría social y pensamiento postcolonial, articulándolas a partir de sus fortalezas,
construyendo una teoría crítica vinculada a la realización de investigación que enlace los valores interpretativos de la crítica postcolonial y descolonial, de su crítica del conocimiento occidentalista eurocentrado y del poder capitalista imperial, articularla con la sistematización teórica e investigativa de los procesos históricos y sociales que encontramos en tradiciones y prácticas diversas de teoría e investigación sociológica a través del mundo. ¿No? Vincular la sociología con la crítica postcolonial y descolonial. Go argumenta que esta perspectiva plural y relacional debe fundamentarse en posicionalidades subalternas de todo el planeta, que han sido negadas y marginalizadas en las estructuras dominantes del poder y el saber. Este llamado a teorizar e investigar más allá del imperio, desde el sur, es afín a la propuesta de elaborar categorías geohistóricas post-occidentalistas no imperiales que hace Fernando Coronil, uno de los más importantes intelectuales del proyecto latinoamericano Modernidad, Colonialidad, Descolonialidad. Y menciono a Fernando no solamente porque no está físicamente con nosotros, sino también porque es uno de los grandes y no aparece mucho en la lista. No pretendemos mapear mínimamente aquí el campo de emergente de la sociología descolonial, sino más bien indicar las implicaciones que tiene el giro descolonial para la reestructuración de la sociología como escenario de conocimiento de carácter global. Aquí solo podemos explorar a grandes rasgos en qué medida y de qué formas el giro descolonial puede abrir y liberar el campo de la sociología. Otra manera de plantearlo es cómo la sociología de la descolonización podría facilitar la descolonización de la sociología. Seguimos jugando como Gunder Frank. Abordaremos esta problemática desde nuestro lugar de enunciación, cuyos referentes principales son la diáspora africana global, el discurso crítico caribeño y el latinoamericanismo crítico. Obviamente no voy a poder hablar mínimamente de ninguno de ellos, pero me estoy ubicando. Enfocaremos la exposición en dos categorías claves, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber, y en dos temas fundamentales: cuestiones de método y la relación entre teoría crítica radical y praxis de liberación. De nuevo, esta vaina está jugando conmigo. ¿Me pueden ayudar acá? Algo pasó aquí que esto no pasa. El giro descolonial es un movimiento epistémico, estético y ético-político, ¿me puede ayudar el compañero? Que hoy día es de alcance global, pero que emerge pero que emerge desde América. Bueno, estaba diciendo, el giro colonial es un movimiento epistémico, estético y político que hoy día es de alcance global. Quiero indagar en eso porque se tiende a identificar con un grupo pequeño, reducido de personas que dicen los descoloniales. Y yo siempre digo, yo no soy parte de eso porque eso es un conjunto de rock, que a mí lo que me gusta es la salsa y la rueda de samba. Pero que emerge desde América Latina y el Caribe en una coyuntura de luchas contra la globalización capitalista neoliberal y de disputas sobre paradigmas emancipatorios y políticas de liberación. Comenzamos esta palestra citando a un texto clásico de Gunder Frank en el momento inicial de la sociología latinoamericana, cuando se destacaron las teorías de la dependencia. Aníbal Quijano, Rui Mauro Marini, Vania Bambirra y Teotonio dos Santos pueden considerarse como la izquierda de la perspectiva dependentista. Tanto en su economía política del desarrollo desigual en el capitalismo mundial y su crítica del imperialismo,
como en sus posturas políticas radicales, aunque cada uno distinto. Quijano también fue uno de los iniciadores de la investigación-acción participativa, junto con el intelectual colombiano Orlando Falsborda. Mucha gente no asocia a Quijano con eso, pero sí fue. Otra figura pionera de la sociología en la región. En el momento de auge del mal llamado consenso de Washington, cuando algunos sociólogos dependentistas como Cardoso habían sucumbido a la seducción neoliberal, en medio de la denominada crisis del marxismo y del socialismo real, al fragor del debate entre modernidad y posmodernidad, cuando la alegada década perdida de los 80, destacamos la emergencia de dos planteamientos críticos que trascendieron dichos términos de discusión y así fueron fuentes principales del giro descolonial. El análisis de la modernidad en base a la colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Aquí solo podemos esbozar algunos de sus lineamientos claves para el giro descolonial. Dussel y Quijano comparten una mirada de larga duración de la modernidad, el longue durée de Braudel, un proceso de globalización a partir del largo siglo XVI, donde el mal llamado descubrimiento de América en 1492 marca un hito en la gestación del sistema mundo moderno colonial capitalista. Una coproducción planetaria que representamos como modernidad-colonialidad, a contrapunto de la concepción de lo moderno como una diseminación de Europa al resto del mundo. Esta lámina, que parece que no sale bien, resume rápidamente los procesos centrales de este proceso que Dussel denomina transmodernidad y Quijano conceptualiza como un patrón de poder moderno colonial. Este mapa cognitivo de lo moderno colonial va más allá de los argumentos de Quijano y Dussel. La cuestión del poder siempre ha sido un tema central en la teoría social. En su linaje occidental podríamos trazarlo a Maquiavelo, o Spinoza o Rousseau, pero para continuar el diálogo con el canon sociológico vamos a referirlo a la diferencia entre Marx y Weber sobre las fuentes y formas del poder social. Mientras para Marx las constelaciones de poder son configuradas por la explotación del trabajo y la dominación de clase encarnada en el Estado, a contrapunto, Weber entiende el poder como la capacidad del actor social de hacer cumplir sus aspiraciones y deseos en relación y por encima de otros actores, y el Estado moderno como un contenedor regulador de las relaciones de poder. A contrapunto de dicho análisis del poder como dominación institucional, Quijano define el poder. Tengo que ver esto, no. Perdóname. Quijano define el poder como un espacio y Quijano define el poder como un espacio y una malla de relaciones sociales de explotación, dominación y conflicto que se articulan en torno de la disputa por el control de las relaciones, recursos, procesos y productos en 6 ámbitos de la vida social: autoridad, comunicación, naturaleza, sexo, subjetividad y trabajo. Representa la matriz moderna colonial de poder como la articulación de 2 ejes, uno definido por la explotación, la subyugación al capital en la economía mundo capitalista de una pluralidad de formas de trabajo, asalariado, esclavo, pequeña producción mercantil, servidumbres, y otro eje que liga la explotación del capital a un entramado de dominación étnico, racial, de género y sexualidad, cultural, epistémica y geopolítica. Quijano plantea que esta matriz de poder nace con la conquista y colonización del continente americano, al igual que Dussel, y se funda en la imposición de una clasificación étnico-racial de la población del mundo como piedra angular que opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia social. Esta lectura de la modernidad-colonialidad, a partir de sus constelaciones de poder, es comparable
a las influyentes analíticas del poder, gracias, de Bourdieu y Foucault. No sé si he hablado mucho tiempo y si se están durmiendo, pero si se están durmiendo, despiértense, porque esta comparación de Quijano con Bourdieu y Foucault es importante para la sociología. A Aníbal le gustaba mucho esto. La concepción del poder en Quijano como un espacio y una malla de relaciones es similar a la de Bourdieu y Foucault, que son las más influyentes, que elaboraron teorías relacionales y procesuales del poder como un campo clave en la configuración de lo social, a contrapunto de un sentido común que tiende a confundir el poder con dominación o enfocar en sus aspectos negativos y no en su dimensión generadora de subjetividades y gestora de liberación. Pero las unidades epistémicas de las analíticas del poder en Bourdieu y Foucault tienden a ser abstractas, sin situarse claramente en una matriz espacio-temporal, o terminan de facto en el nacionalismo metodológico, asumiendo el Estado-Nación como unidad de análisis, partiendo de historias específicas, sobre todo del mundo europeo y estadounidense, en contraste con la perspectiva histórico-mundial de Quijano, Dussel, Braudel y Wallerstein. Más aún, los fundamentos coloniales de los regímenes modernos de dominación y resistencia suelen estar ausentes o entenderse como meras derivaciones en las mayorías de las teorías del poder, incluyendo a Bourdieu y Foucault. A eso es lo que le llamamos eurocentrismo. A contrapunto, la perspectiva descolonial enmarca su analítica del poder en estructuras y procesos de larga duración y de manera transescalar. Como veremos rápidamente en la discusión de método, regresaremos a la cuestión del poder al presentar el giro interseccional. La segunda categoría que consideramos aquí en relación al giro descolonial es colonialidad del saber, que debemos al sociólogo venezolano Edgardo Lander. Y fuera de sociología mucha gente no registra eso. Quien lanza la gente se lo atribuye en esas categorías a gente como Miñolo, etcétera. No. Quien lanza esta categoría Lander lanza esta categoría en el Congreso de la Asociación Internacional de Sociología del 2000 en Montreal, donde Wallerstein presentó su importante conferencia sobre los legados de la sociología. Eso no fue una simple convergencia, sino una inscripción del influyente texto de Lander, La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas, en el proyecto Abrir las Ciencias Sociales que encabezó Wallerstein, del cual yo tuve el honor de ser parte, incluyendo otro enlace significativo, indicando otro enlace significativo entre la perspectiva histórico-mundial y el giro descolonial. El volumen coordinado por Lander recoge un conjunto de críticas a las estructuras de conocimiento occidental ligadas a las estructuras de poder imperial capitalista, a sus lógicas dualistas expresas en binarios como sujeto, objeto, civilización, barbarie, occidente, oriente, masculino, femenino, blanco, negro, a su carácter eurocéntrico, donde prima una geopolítica del conocimiento imperial que solo reconoce autores y textos de unos 5 países metropolitanos, Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia, su segregación jerárquica del saber en 2 culturas académicas, ciencias y humanidades, y un modo de producción del conocimiento disciplinario que divide lo social en pedazos, a la vez que pretende producir conocimiento positivo, neutral, por un sujeto desencarnado, deslocalizado, que con el giro feminista interseccional, como veremos, nos queda claro que no es más que la ficción epistémica del sujeto imperial, blanco, letrado, varón, heteropatriarcal. Todo esto implica el ejercicio de violencia epistémica, donde destacamos 2 estrategias enlazadas. El epistemicidio, que ligado a los genocidios moderno-coloniales, pretende erradicar y desconocer las memorias, saberes, geografías
y espiritualidades no occidentales y el extractivismo epistémico, que viene junto con el otro extractivismo que conocemos, que apropia los conocimientos subalternizados, muchos de ciencia vernácula o ciencia popular, al decir de Falsborda, producto de las mayorías del planeta, sin reconocerlos ni valorarlos. La crítica de la colonialidad del saber implica el repensar y rehacer las ciencias sociales, y en esta clave, América Latina fue pionera en sentar las bases para la descolonización del saber sociológico, como se confirma en movidas posteriores en la sociología postcolonial europea y la sociología descolonial en los Estados Unidos. Esto nos lleva a las dos cuestiones claves que mencionamos, el método y la relación entre teoría y praxis, entre conocimiento crítico y política. Hay tres movidas metodológicas claves en el giro decolonial. La primera es la perspectiva del mundo, para usar el lenguaje de Braudel, con base en una matriz histórica transescalar. La segunda es el contrapunteo como estrategia de doble crítica. Y la tercera es el carácter y la vocación eminentemente política y radical del conocimiento crítico descolonial. Asumir la totalidad histórica como unidad epistémica no es adoptar un método macro-holístico, ni ontologizar una noción de sistema social, como alegan algunos críticos. La concepción de totalidad abierta, siempre en formación, como conjunto de relaciones y procesos, siempre en disputa, contingente al accionar de los sujetos históricos, se elabora en la hermenéutica del sujeto histórico de Hugo Semmelmann, otra figura fundacional de la sociología latinoamericana, el gran departamento de la Universidad de Chile, con toda la gente que estaba exilada allí en los años 60, y del dependentismo. ¿Qué ocupa Hugo Semmelmann? Un lugar poco reconocido en el giro descolonial, pero muy importante. Dicha concepción de totalidad histórica también está en el concepto de heterogeneidad histórico-estructural de Quijano y de manera más filosófica en Dussel, que siguiendo a Levinas plantea que toda totalidad tiene una exterioridad. La cuestión de la totalidad y sus implicaciones de método es una temática espinosa y poco trabajada que nos interesa mucho. Yo trabajé eso mucho con Hugo. Ahora, solo diremos que metodológicamente implica la producción de categorías históricas, fundamentadas en la investigación, predicadas en una matriz temporal y espacial, de análisis situados en sus momentos históricos y en escalas espaciales, que vayan entretejiendo representaciones cada vez más complejas y más concretas de la totalidad, y mucha gente que se consideran ser parte del giro descolonial no hacen esto. Eso es más afín con el método de la sociología histórica marxista latinoamericana de José Carlos Mariátegui en los 1920, Pablo González Casanova desde los 1960, de René Zabaleta Mercado en los 1980, como también del afrocaribeño Cialer James en los 1930, que con los tipos ideales de la sociología neo-weberiana. La doble crítica, como movida de método, fue inicialmente una propuesta de los filósofos norafricanos del mundo francófono, Derrida y Khatibi. La crítica interna o inmanente es explorar contradicciones y posibilidades de las categorías occidentales que Derrida llama de construcción. Por ejemplo, indagar en las aporías de la democracia liberal para potenciar la democracia radical. A contrapunto, la crítica externa o trascendente cultiva categorías fuera del epistén dominante. Un ejemplo es el mandar obedeciendo zapatista, que significa un principio de relación entre gobernantes y gobernades que rompe con categorías occidentales de democracia. En la metódica de Dussel, la doble crítica corresponde a la diferencia entre dialéctica como crítica inmanente a la totalidad y analéctica como los saberes y políticas de liberación que surgen de los sujetos subalternos, obreros, campesinos, pobres, indígenas, afrodescendientes, etc., en la lista de Dussel. La analéctica es afín al elemento que en su método genealógico Foucault llama la insurrección de los saberes subyugados.
En contrapunteos diaspóricos usamos el método contrapuntal para articular la crítica interna y externa. El contrapunteo como recurso de método surge del cubano Fernando Ortiz, que en Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar del 1940 invoca la técnica musical de armonizar a contrapunto para estudiar cómo la cubanidad surge del contraste de dos mundos históricos distintos, el tabaco y el azúcar, y de los desencuentros y conflictos del colonialismo y la esclavitud. En esa clave, el crítico palestino Edward Said, en Cultura e Imperialismo, parte de Ortiz para elaborar una metódica para entender que, cito, si mientras la totalidad de una cultura es disyuntiva, muchos de sus sectores más importantes pueden ser comprendidos como operando juntos contrapuntualmente. Julián Go trae esos lineamientos metodológicos de la sociología descolonial y argumenta que con el contrapunteo, temporalidades y espacialidades múltiples se relacionan y articulan, reemplazando la ley de división de la episteme imperial con el principio metodológico de la conexión. Esto afina esta relacionalidad, ¿no? En toda esta sociología hay esa relacionalidad, esa interconexión compleja. Esto afina con mi propio trabajo, donde parto de la poética de la relación de Edouard Glissant, otro gran caribeño. Tanto Glissant como Fanon fueron estudiantes de CECER, en el Liceo, en Martinica. Glissant, que entiende la totalidad como un ensamblaje de entidades fractales que se enlazan de maneras complejas y no siempre predecibles, lo que requiere un pensamiento archipiélago, que entiende la dimensión propia a la vez que la relacionalidad de los procesos históricos sociales. Esa combinación de complejidad y relacionalidad, de agencia y estructura, de causalidad y contingencia, se presta al método contrapuntal, que también nos sirve para esta genealogía y cartografía a rasgos generales de la sociología contemporánea. Concluyendo esta parte sobre el giro descolonial y la sociología, es necesario decir que no surgió como una gestión académica, sino como un movimiento político y epistémico siempre ligado a políticas de liberación, buscando transformaciones radicales de carácter anticapitalista, antirracista y cada vez más anti-heteropatriarcal, para lo cual ha cultivado una variedad de intelectuales activistas, no solo académicas, sino de variedad de movimientos sociales, como también agentes y gestores culturales, una vez surge el movimiento proestéticas descoloniales. ¿Sí? Eso es algo muy importante, el movimiento proestéticas descoloniales. Lo que hemos denominado giro interseccional es en gran medida un giro afrofeminista, con dos fuentes principales, una afroestadounidense y la otra afro-latinoamericana. Aunque las genealogías del afrofeminismo en la región que la socióloga afro-brasileña Lélia González llamó Améfrica Ladina, se pueden trazar al siglo XIX, cuestionando las versiones hegemónicas de la historia del feminismo. Comenzamos con la declaración del Combahee River Collective en los Estados Unidos, cuyo manifiesto del 1977 marca pauta para un feminismo que lucha contra un entramado de opresiones raciales, sexuales, sociales, que luego la socióloga Patricia Hill Collins teorizó como una matriz de dominación, de injusticias, desigualdades y discriminaciones entrelazadas, que ahora entendemos como interseccionalidad de clase, étnico-racial, género y sexualidad. La matriz de dominación es mucho más compleja que esta fórmula, que se ha prestado un análisis aditivo, que en su peor versión se ha traducido como una sociología cuantitativa que suma desigualdades como factores estadísticos. A contrapunto, hay una larga tradición en el feminismo negro de corte socialista de atacar la triple opresión de la mujer negra, obrera, encabezada por figuras como Claudia Jones y Ana Julia Cooper, que compartieron con Du Bois el liderato del panafricanismo radical desde principios del siglo XX.
A contrapunto de las corrientes dentro del feminismo en general y la sociología en particular, que reducen la interseccionalidad a una simple fórmula de factores de desigualdad, Hill Collins camina un recorrido de la teoría y praxis del feminismo negro a la interseccionalidad como teoría, que aquí está la versión en portugués, crítica, como lee el título de su libro, donde argumenta que la interseccionalidad es una categoría que surge de las luchas contra el capitalismo, el colonialismo, el racismo y el sexismo, contra este entramado de opresiones entrelazadas. Hill Collins relaciona la interseccionalidad como perspectiva epistémica del principio político a corrientes claves de conocimiento crítico, incluyendo los estudios culturales, las teorías críticas de lo racial, el marxismo, el feminismo y el giro descolonial, para elaborar un argumento donde el enfoque interseccional es crucial para la teoría crítica en general y para las políticas de liberación contra todas la matriz de dominación. Esto nos lleva al análisis de la matriz de poder en el feminismo descolonial de la Vía Yala, que caracterizamos como un giro feminista dentro del giro descolonial. El giro feminista en el giro descolonial lo marcó el análisis de María Lugones sobre el sistema moderno colonial de género y la colonialidad del género, postulando un feminismo descolonial a contrapunto de la perspectiva de género del feminismo neoliberal. Lugones centra la crítica al heteropatriarcado en la analítica de la matriz de poder moderna colonial que representamos como un enlace de dominación racial, capitalista, imperial y heteropatriarcal. Argumentamos a favor de articular la analítica de la modernidad colonialidad del feminismo descolonial con el análisis de Hill Collins sobre la matriz de dominación, que aunque robusto, tiene una perspectiva epistémica con referentes empíricos y políticos del Atlántico Norte que se puede nutrir de la mirada histórico-mundial del giro descolonial. Esto es algo que están haciendo las intelectuales activistas que encabezan el feminismo descolonial, como Ochi Curiel, Yudelkis Espinosa, Brenny Mendoza y ahora Cumes. Ellas, la mayoría de ellas afrodescendientes e indígenas, que hay un feminismo indígena que es muy importante. Tocando ese tambor, ya estamos terminando, profesora. Tocando ese tambor, pues ya vino la policía del tiempo. Tocando ese tambor, Mara Viveros critica la apropiación del análisis interseccional por los feminismos neoliberales y aboga por una repolitización de la interseccionalidad, defendiendo desde el sur global feminismos interseccionales que ayuden a desnaturalizar las violencias que viven las mujeres racializadas por la explotación, el despojo y debido a la dominación social, sexual y racial. Aquí, el feminismo descolonial de la Vía Yala, liderado por feminismos de mujeres negras e indígenas, que algunas denominan una cuarta ola feminista, hace más compleja y más concreta tanto la analítica de la modernidad colonialidad como las políticas de liberación por el buen vivir, y por eso han de ser referente clave para la reinvención de la sociología latinoamericana como escenario de crítica, investigación y política. Vamos cerrando esta presentación con un breve esbozo del giro ontológico, la última en la secuencia más lógica que cronológica que hemos seguido, debido a que puede reconocer hallazgos de las anteriores. El giro ontológico se asocia al argumento de ontologías relacionales avanzado por Arturo Escobar, una de las figuras del giro descolonial, junto a antropólogos como Marisol de la Cadena y Mario Ruffer. Las ontologías relacionales conciben el cosmos como una entidad ontológica plural y compleja, pero interrelacionada, con una concepción similar al concepto de totalidad en el giro descolonial, pero más allá, por la lectura crítica de lo social y lo humano, más allá de lo social y lo humano. Es decir, el pluriverso de las ontologías relacionales tiene en cuenta lo humano y lo no humano, desde una perspectiva profundamente ecológica que se nutre de las cosmovisiones no occidentales en América Latina, mayormente indígenas y africanas. El giro ontológico también construye a partir de tradiciones críticas del pensamiento latinoamericano, como la ciencia holística de Humberto Maturana y la ecología de la convivialidad de Iván Illich, que buscan, al decir de Escobar, no solo modernidades alternativas, sino alternativas a la modernidad.
lo que implica no solo una crítica al desarrollismo, sino también cultivar modos de convivencia, economía y gobierno a contrapunto de las racionalidades modernas occidentales. Yo creo que eso es muy importante aquí en la Amazonía, ¿verdad? Aquí se destaca el debate entre políticas neoliberales de desarrollo, el neodesarrollismo de los gobiernos progresistas y la defensa de propuestas postdesarrollistas basadas en racionalidades de vida indígenas como el Summa Causai y africanas como el Ubuntu, que inspiran proyectos societales donde el buen vivir se fundamenta en la armonía ecológica y la solidaridad social. Aquí se dilucidan debates políticos que son de mayor interés para la sociología crítica, como los dilemas del desarrollo, entendido como bienestar colectivo, y cómo negociar la relación entre el equilibrio ecológico con la satisfacción y definición de las necesidades sociales. Debates duros en Ecuador, en Bolivia, etc. Ahora en Colombia. A propósito de la pertinencia del giro ontológico para la sociología, una de las cuestiones que levanta son no solo el potencial emancipador, sino también los límites epistémicos y políticos de la investigación social, aún la de carácter más crítico. Aquí quiero señalar 2 puntos. El primero es que al dibujar un escenario de sentipensar emancipador que ve lo humano y no humano, como los ríos y montañas, como sujetos políticos, dentro de una ontología relacional donde caben no solo entes materiales visibles, sino también seres no visibles, como los ancestros y los espíritus. Otra cosa relevante aquí en la Amazonía, el giro ontológico pone en cuestión el sesgo positivista de la episteme moderna. Como decía la profesora ayer, también la dimensión estética, ¿no? El otro punto es que las ontologías relacionales rompen la división entre las ciencias y las humanidades y la distinción en disciplinas en las estructuras modernas coloniales del saber que, como dijimos, están en crisis. Siguiendo el imperativo de abrir las ciencias sociales, esto implica abrir la sociología, no solo a la transdisciplinariedad, que en parte está sucediendo intensamente con la proliferación de temas, métodos y formas de hacer sociología, en un escenario del saber que, como hemos dicho, es una arena de contiendas, un terreno disputado, sino también en diálogo con saberes no académicos, como en la ciencia popular de Falsborda de nuevo, presente desde la fundación de la sociología latinoamericana en relación con la insurrección de los saberes subyugados. Y ahora sí termino. A modo de conclusión, sacamos al relieve que la pandemia del COVID-19 ha desnudado y exacerbado la crisis increciendo de la civilización occidental capitalista, que como modo de vida dominante no ha proporcionado garantías de condiciones mínimas de supervivencia a las mayorías humanas. Como decía la profesora mexicana ayer, ha exacerbado las formas de desigualdad en bienes básicos como alimentación, vivienda, seguridad y convivencia, cultivando en cambio racionalidades de muerte, expresas en una multitud de violencias entrelazadas, doméstica, racial, sexual, geopolítica, económica, ecológica, epistémica, engendradas por las imbricaciones de la búsqueda inescrupulosa de ganancias, en conjunción con el miedo a las otredades, que juntas provocan continuamente prácticas de acumulación por despojo y aniquilamiento, guerras étnicas, coerción patriarcal y destrucción ecológica. Es decir, el Corona Crisis reveló la dialéctica entre la vida y la muerte, que Freud definió como la tensión entre Eros y Tánatos, como la gran contradicción de la época actual. Ante esta disyuntiva, el dilema tanto del poder como del saber es cómo situarse ante las racionalidades de muerte, patentes de manera cotidiana en nuestras sociedades, como en el asesinato cada 23 minutos de una persona negra en Brasil, o los 10 millones de refugiados internos en Colombia, aún bajo gobiernos progresistas con las mejores intenciones. Ante esta necrópolis, ¿cómo hacer una sociología de la crisis que responda efectivamente a la crisis de la sociología? No simplemente crisis como integridad, como disciplina, sino más importante, como espacio de construcción de conocimiento crítico y un corpus de pesquisa que cultive la vida
y el vivir bien. A esta apuesta le podemos llamar, a la luz de los 4 giros que presentamos, una sociología de la esperanza que potencia y cultive el eros, como decía Marcuse, el efecto eros, como principio de la vida, el amor y el deseo. ¿Y por qué no hablar del amor? Ese vitalismo radical, transformador, libertario, es una constante en la tradición radical negra que lideró el primer doctorado en sociología de los Estados Unidos, W. Du Bois, que hoy nos sirve de legado e inspiración para una liberación de la sociología que informe una sociología de la liberación, como decía González Casanova, en clave de africanía para todo el planeta. Muchas gracias. H de la palabra.